Yo creo que es trascendental reconocer la importancia del desarrollo tecnológico desde que la humanidad empezó a andar como andamos ahora. Los avances tecnológicos nos han permitido hacer frente a los retos más difíciles. Hoy en América Latina y en el mundo hacemos frente a una de las preguntas más complicadas que nos ha tocado responder: ¿cómo sostener la demanda energética de más de 7.000 millones de personas? Y además, hacerlo de forma sustentable. Para poner temas en la mesa, tenemos a dos importantes tecnólogos, la doctora Leslie García y el doctor Alejandro Ríos. Leslie García es investigadora de la Gerencia de Materiales y Procesos Químicos. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Eléctricas de Temisco, Morelos. Tiene una maestría en Ingeniería Química con especialización en procesos de integración y un doctorado por la Technische Universiteit Eindhoven de Holanda, en Ingeniería de Sistemas de Procesamiento. Sus temas de mayor experiencia son la energía y el dióxido de carbono. El doctor Alejandro Ríos es director de Energía en el Maasdijk Institute. Fue director de Servicios Combustibles ASA por 11 años, arquitecto del Plan de Vuelo, iniciativa que promueve el desarrollo sustentable de biocombustibles para aviones. Posee una licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y la maestría y doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Cornell en Ithaca, en Nueva York. Sus intereses de investigación son el desarrollo de las energías renovables, el diseño de sistemas integrados, las estrategias de inversión para el diseño de redes y la estimación de los flujos origen-destino. Lo escuchamos a él ahora, que nos va a hablar de su perspectiva con respecto a la importancia del alcance tecnológico en el sector energético global. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo les paso? Muy bien. Buenos días, gracias. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Vengo desde Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Estoy trabajando para el Instituto Maasdijk. Soy mexicano, llevo 1 año y medio viviendo en los Emiratos. Y pues el miércoles tuve un vuelo de como 30 horas para llegar aquí, entonces si me empiezo a quedar dormido, a mí me despiertan, por favor. Yo les voy a hablar un poco de cómo es que se pueden empezar a considerar el tema. Cuando estamos hablando de energías renovables y cuando estamos hablando del uso de energía, tenemos que considerar muchos aspectos diferentes que tienden a hacer que la comprensión de cómo usamos energía y de cómo producimos energía es un tema muy complejo. Y como es un tema muy complejo, necesitamos entender cómo podemos modelar este tipo de sistemas complejos. Y tenemos que entender cuáles son las variables que intervienen en un sistema complejo y cómo las podemos juntar para tener un entendimiento mejor de lo que está sucediendo. Entonces, podemos hablar, y bueno, la presentación está en inglés, yo les voy a hablar en español, entonces espero que no haya ningún problema. Hay una serie nosotros podemos escoger qué hacer cuando usamos energía, en su mayoría. Tenemos opciones, y esas opciones nos dicen cómo nos vamos a comportar, ¿no? Cómo vamos a usar la energía y cómo podemos obtener los servicios que la energía nos provee. Hay diferentes maneras en las que podemos ver un sistema energético y hay una serie de maneras en las que podemos escoger las opciones. Entonces, ¿cómo determinamos cómo nosotros, los seres humanos, usamos energía? Es decir, ¿cómo podemos decidir cómo usamos energía? Bueno, depende de varios factores, ¿no? Depende de la tecnología, depende de cómo se desempeña esa tecnología, depende obviamente de cuánto cueste o de la economía relacionada con este tipo de energía en específico, depende de qué tanto tengamos o qué tan prevalente sea la energía que tenemos y depende de qué tan conveniente sea el que podamos usar esa energía. Hoy por hoy ya no lo pensamos, es decir, llegamos a nuestra casa, hay un apagador, prendemos la luz y no nos preocupamos de dónde o cómo, qué tuvo que suceder para que llegara la energía y prendiera un foco. O
o tuviera energía en nuestro refrigerador o todo lo demás. Entonces, si nos ponemos a pensar de cómo se puede integrar esa cadena de suministro de energía para que nosotros podamos tener la conveniencia de poder llegar y prender la luz en nuestras casas, bueno, pues si nos vamos a pensar sobre eso, es un tema muy, muy complejo. Y también hay un tema muy importante que tiene que ver con las costumbres, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y no nos cuestionamos si las deberíamos de hacer de una manera diferente. Entonces, cuando empezamos a pensar en la energía renovable y en las políticas para que la energía renovable pueda llegar a ser una parte mayor de la matriz energética, todos estos factores llegan a impactar de manera importante. Y bueno, claro, las preferencias culturales, ¿no? Entonces, no me voy a meter de lleno en esta lámina, pero simple y llanamente lo que quiero es que podamos ver que es un tema que tiene que ver desde cómo se lleva la energía, cómo se produce, cuáles son las fuentes de la energía. Hoy por hoy, cerca del 85% de la energía se produce a través de los combustibles fósiles en el mundo. Entonces, si pensamos cómo está eso integrado en la economía en donde vivimos, pues es muy complicado empezar a pensar en movernos hacia otro tipo de uso de energía. Toda la economía está influenciada por los combustibles fósiles. Todo lo que hacemos, todo lo que vemos, las sillas, el micrófono, el iPad, la ropa que usamos, todo tiene un componente de combustibles fósiles dentro de ello. Entonces, si empezamos a pensar cómo cambiar eso, es un tema muy difícil de siquiera dimensionar, ¿no? Cuando hablamos de usar la energía, hablamos del precio y por qué son tan prevalentes los combustibles fósiles. Porque hoy, como ayer lo dijo el doctor Gulder, no consideramos el costo real de utilizar un combustible fósil. Es decir, no estamos considerando las externalidades asociadas a la quema de los combustibles fósiles. Si las estuviéramos considerando, los precios o el precio de la energía producida con un combustible fósil sería muy diferente, ¿sí? Y pondría en muchos casos a la par las energías renovables, el costo de la energía renovable con el costo actual de la energía de combustible fósil. Esto viene a colación porque hay que pensar lo que las generaciones futuras, ¿no? Ustedes, que son los estudiantes que hoy están en la universidad, ¿cómo van a impactar las decisiones de la política pública en el futuro? Y bueno, ¿por qué ha sido tan difícil llegar a un acuerdo sobre la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial? Es un tema muy complejo, pero bueno, no nos hemos podido poner de acuerdo como planeta en cómo lidiar con ese tema. Ayer el doctor lo dijo, ¿no? Hay política que los Estados Unidos está pensando en implementar, hay política que México está pensando en implementar. Todos estamos pensando en cómo poder, ¿no?, empezar a lidiar con este tema. Pero los científicos que están hablando del cambio climático dicen que ya es demasiado tarde, ¿no? Que si no cortamos las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% de aquí al 2050, la temperatura en el planeta va a subir a más de los 2 grados de los que se supone que las consecuencias catastróficas van a empezar a suceder. Entonces, si realmente estamos en una situación así, y como lo dijo ayer, estamos en una situación en la cual hay mucha incertidumbre, y la mitad de la población, ayer nos lo mostró en sus estadísticas, la mitad de la población no cree que el tema del cambio climático sea real. Entonces, ¿cómo podemos, imagínense, si la mitad de este salón no estamos 100% convencidos de que hay un problema de cambio climático, pues imagínense, ¿no? Estamos en un foro de energía, de estudiantes, y se vale no estar de acuerdo, ¿no? Pero hay evidencia científica que dice que
no hay, es decir, no se puede refutar. Entonces, tiene que ver con que hoy nosotros no queremos cambiar, no queremos modificar la manera en la que vivimos. Estamos en una sociedad en la que nos ha costado mucho trabajo llegar aquí, en la cual ya no tenemos que vivir afuera, ¿no? Tenemos estos edificios, que por cierto este edificio está muy bonito, pero uno de los aspectos en términos de nuevas tecnologías tiene que ver precisamente con el uso de energía en edificios como este, ¿no? En este país realmente somos muy afortunados porque realmente no hace frío, y en la Ciudad de México realmente no hace calor, ¿no? Pero en un edificio como estos, con el tipo de insulación que tiene, tendríamos problemas muy graves. Entonces, cuando empezamos a pensar, por ejemplo, nuevas tecnologías para implementar o para usar en la construcción de vivienda, simplemente, ¿cuántas casas hace el Infonavit al año? ¿Y en cuántas de esas casas se está tomando en cuenta cómo se usa la energía en esas casas? ¿Y qué tiene que suceder para que el diseño de esas casas cambie, para que considere el uso de energía lo suficiente y que podamos diseñar esas casas de una manera mucho mejor, que utilicen mucho menos energía? Entonces, tiene que ver con el precio, tiene que ver con nuestras costumbres de cómo vivimos y con las costumbres y los procedimientos que existen y que están en su lugar hoy y que son muy difíciles de cambiar. ¿Sí? Pero los tenemos que cambiar desde adentro, los tenemos que cambiar nosotros, los tenemos que cambiar los que llegamos a trabajar a un lugar como el Infonavit o como la Secretaría de Energía o como Petróleos Mexicanos. Tenemos que cambiar desde adentro el cómo pensamos y cómo usamos la energía. Estas son una serie de preguntas, ¿no?, que nos hacen reflexionar, ¿no?, sobre digamos, el universo de factores que confluyen en el tema de la energía, en el tema de la sustentabilidad y en el tema de cómo podemos entender estos sistemas que son muy complejos y cómo los podemos modelar. Cuando hablamos de sistemas complejos, el mayor problema que tenemos es que tenemos información incompleta. Es decir, no es posible tener un nivel de información 100% conocido. Entonces, como no tenemos toda la información, siempre nos va a costar mucho trabajo poder modelar un sistema a ciencia cierta. Entonces, necesitamos, hoy por hoy, que tenemos tanta capacidad informática, ¿sí?, que tenemos tanta información en nuestras manos, cada día es más complejo poder modelar este tipo de sistemas y cada vez tenemos más capacidad. Entonces, hay que ir entendiendo, y las decisiones que vamos tomando y las políticas que vamos implementando van siendo alimentadas por el tipo de modelos que vamos creando para entender cómo se van haciendo o resolviendo estos problemas. Entonces, cuando una sociedad tiene un entendimiento incompleto de un problema, ¿cómo nos podemos acercar a modelar? Entonces, en las escuelas, ¿no?, en la UNAM, en el TEC, en el Instituto Mazda, donde yo estoy trabajando, la investigación y el desarrollo es una parte fundamental de lo que hacemos. ¿Y cómo nos acercamos a modelar este tipo de problemas? Bueno, lo vamos haciendo por partes, ¿no? Vamos cortando pedazos de un sistema muy complejo y tratamos de modelar una parte. Y esas partes las vamos tratando de juntar para entender el todo. Aquí tenemos les voy a mostrar más adelante les voy a mostrar un modelo de cómo en el Massachusetts Institute of Technology, en MIT, están tratando de modelar el clima y cómo el modelaje del clima tiene que ver con, pues, todas las actividades humanas que tenemos, ¿no?, la agricultura, la producción de energía, la interacción de los gases en la atmósfera. Entonces, cuando tratamos de entender un tema como el clima, y por eso es que es tan complejo el entender el cambio climático y la influencia que el cambio climático está teniendo en nuestras vidas y en las generaciones futuras.
También tenemos que entender cómo se toman las decisiones, es decir, cómo es que se toma una decisión. Bueno, las decisiones se toman de parte de los consumidores. Nosotros, como consumidores de energía, tomamos una serie de decisiones. También hay gente, los gobernantes, que ponen una serie de reglas y que esas reglas están tomadas en el mejor de los casos en el beneficio mayor a la población. También tenemos gente como los órganos legislativos que dialogan y pasan leyes, que esas leyes llegan a impactar el cómo nosotros empezamos a pensar en el uso de energía. Por ejemplo, la Ley para el Desarrollo de los Bioenergéticos aquí en México, que se publicó en el 2008. 2 años más tarde se publica el reglamento de esta ley, y esta ley, cuando se empieza a programar y cuando se empieza a diseñar, es una ley que básicamente está orientada al desarrollo del etanol y al desarrollo del biodiesel. Cuando empezamos a pensar en la bioenergía hoy, el bioetanol y el biodiesel ya son combustibles realmente viejos, son los famosos biocombustibles de primera generación, que hoy por hoy ya están rebasados en muchas instancias, ¿no? Entonces, la ley que se promulgó en el 2008 y su reglamento que se promulgó en el 2010, y del cual nunca se emitieron los lineamientos, ya es una ley que está de alguna manera atrasada, ¿no? Entonces, eso tiene que ver en cómo podemos nosotros utilizar energía y cómo podemos pensar en hacer lo necesario para utilizar esa energía. La industria, los grupos ambientalistas, los países, las Naciones Unidas, en este caso, por ejemplo, en el tema de la energía renovable, está la Agencia Internacional de Energía Renovable, que sus siglas en inglés es IRENA, el International Renewable Energy Agency. Y bueno, IRENA está dedicada a dar recomendaciones sobre el uso de energías renovables, dar recomendaciones sobre cómo podemos ir cambiando, ir teniendo esta transición energética del uso fundamental de combustibles fósiles hacia las energías renovables. Creo que ya se trabó esto, pero ahí está, perdón. Entonces, yo les pondría una serie de modelos para que consideremos, ¿no? Que se lo lleven ahora sí que de tarea, ¿no? Hay gente que ha propuesto, ¿no? Que tenemos 3 tipos de mundo. Uno es el mundo en el cual no hay límites, es decir, tenemos todos los recursos que queramos, que son los recursos nunca se van a acabar y que siempre van a estar ahí. Otro en el cual que hay límites, es decir, los recursos no son ilimitados, que son reales y que de hecho ya estamos llegando, estamos muy cerca de encontrarnos con esos límites, pero que ya no hay tiempo para que detengamos los procesos actuales y que como seres humanos dejemos de utilizar los recursos como los estamos utilizando. Y luego hay otro modelo que dice que, y ese es el que preferimos pensar todos, ¿no? que los recursos son finitos, que nuestra manera de usarlos puede cambiar y que apenas tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Es decir, que estamos ahorita, en este momento en la historia, estamos en este punto de transición, que si cambiamos la manera en la que usamos la energía y cambiamos la manera en la que operamos, tenemos la oportunidad de cambiar el modelo en el que vivimos. Entonces, pues ustedes díganme en cuál estamos, ¿no? ¿Cómo nos comportamos como seres humanos? Realmente. Hay otros modelos que hablan de que vivimos en un mundo que está gobernado por las leyes de mercado, y en ese mundo las leyes de mercado se van a encargar de guiarnos, y que cuando se vayan acabando ciertos recursos, esos recursos van a subir en precio y naturalmente vamos a cambiar y vamos a empezar a usar otro tipo de recursos, como en este caso pudiera ser los recursos fósiles, y empecemos a cambiar a usar energías renovables, y que el mercado se va a encargar de todo eso, ¿sí? Pero hay otros modelos que dicen que el comportamiento humano nos va a llevar a un mundo en el cual vamos a estar rodeados de fortalezas.
Estas fortalezas van a estar dadas por aquellos que tienen recursos y por aquellos que no. Y los que tienen recursos van a empezar a construir estas paredes para mantener a la gente que no tiene recursos afuera. Y que el mundo se va a ir en picada hacia una regresión a lo que le llamaban la edad oscura, ¿no? En la cual el mundo está en un conflicto eterno entre los que tienen y los que no tienen. Y luego hay otro modelo en el cual, bueno, es un modelo muy optimista, en el cual nos vamos a empezar a cambiar y realmente vamos a empezar a utilizar las energías renovables y realmente vamos a reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y realmente vamos a cambiar nuestras costumbres y la manera en la que vivimos para tener un mundo transformado. Este es el modelo que yo les comentaba. Simplemente es un ejemplo, ¿no? de todas las diferentes variables que pudieran entrar en el modelaje del clima, y cada uno de estos subsistemas que ustedes ven aquí son subsistemas sumamente complejos, y cada uno de ellos tiene subsistemas dentro de ellos. Entonces es un sistema que es muy complejo de modelar en tiempo real, y que para llegar a un modelo que represente algo real es muy difícil, y por eso es que hay tanta incertidumbre en la ciencia del cambio climático y en la ciencia de si vamos a tener certidumbre de que en 50 años la temperatura global va a cambiar por 2 grados, por 5 o por 10, ¿no? Y bueno, simplemente ya para cerrar, tenemos que pensar, ¿no?, en una transición hacia un planeta más sustentable, no un planeta, una raza humana más sustentable, porque al planeta no le va a pasar nada. Si el cambio climático realmente sucede y realmente aumenta 5 grados, y lo que seguramente va a pasar es que la raza humana va a desaparecer. El planeta va a seguir sucio y deteriorado, pero en 1 millón de años pues, igual y regresa y hay otro tipo de seres en este planeta. Pero los que seguro ya no vamos a estar somos nosotros. Entonces, lo que la gente que habla de cambio climático dice, bueno, pues tenemos que cambiar a una manera de pensar más sustentable. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo tenemos que hacer a través de una cultura de tolerancia, lo tenemos que hacer a través de una cultura de comunicación, de educación. Ustedes que están en la universidad, que están interesados en el tema de energía, que van a salir de la universidad y que van a seguir sus carreras de maestría, posgrado, que van a empezar a trabajar, ¿no?, son los que van a estar influenciando las decisiones de cómo usamos la energía y de cómo hacemos esta transición a una utilización de energía mucho más sustentable, ¿no? Y esto va desde nuestras familias, ¿no?, desde que estamos en nuestra casa, de cómo usamos el agua, ¿no?, de que cuando nos metemos a bañar y prendemos el agua, la dejamos correr o la recolectamos en una cubeta para posteriormente usar esa agua en algún otro lado, de cuando dejamos las luces prendidas, de cuando diseñamos casas y no las diseñamos de manera correcta para que la calefacción o el aire acondicionado se salgan, ¿no?, y no estén bien diseñadas las casas, ¿no? Y bueno, como les digo, los elementos principales de cómo nos comportamos y de cómo usamos energía tienen que ver con todas estas cosas, ¿no? Hay lugares en el mundo en los cuales no existe el acceso a la energía, no hay, ¿no? Son comunidades pequeñas que no tienen energía. La energía renovable va a tener un papel que jugar ahí. Hace un par de semanas estuve en un evento de IRENA en Chipre. Resulta que Chipre es una isla en el Mediterráneo que es el país que más usa energía solar para calentar agua en el mundo. En una estadística per cápita, Chipre es el país número 1 en la utilización de energía solar para el calentamiento de agua. Entonces, uno va a Chipre, y aquí como en México, que hace unos 8 años empezó una transición, y ahora cuando uno se sube a la azotea y voltea, prácticamente todos los tinacos son ahora tinacos negros de rotoplas, ¿no? Antes eran tinacos de asbesto, blancos.
bueno, hay de varios colores, ¿no? Pero el negro es el que más se usó, ¿no? Bueno, pues en Chipre uno va y se sube a una azotea y todas las casas tienen un sistema de calentamiento de agua a través de serpentinas, utilizan energía solar para calentar el agua. Nosotros vivimos en un país en el cual eso es una posibilidad sin duda, es decir, aquí en México podremos calentar el agua con energía solar sin problema. ¿Y por qué no lo hacemos? Entonces, esa es una pregunta que se los dejo de tarea. Y bueno, les agradezco la atención y estoy a su disposición para las preguntas que tengan. Gracias. Muchas gracias, doctor Ríos. Me quedo con el comentario que hizo al final, ¿no? Es muy fácil dedicarse a mejorar el rendimiento energético de nuestro planeta, de nuestro sector, ser más sustentables y decir que estamos en cumbres de estudiantes de energía, pero dejamos las cosas prendidas y no hacemos estos esfuerzos que pueden llevarnos a un mundo más sustentable. Por ejemplo, yo estoy en un instituto en el que supuestamente hay unos 80 investigadores dedicados a las energías renovables y alrededor de 5 de ellos tienen estos calentadores en sus casas. Entonces, cuidado, por favor, los invito a que tomen estas acciones, que los alejen de la doble moral con respecto a la energía, ¿no? Ahora escuchamos a la doctora Leslie García, porque es importante sí hablar de la generación de energía, pero justo todo este tema de la atmósfera, si no reducimos nuestras emisiones en 90%, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿En cuánto tiempo? Pues la doctora Leslie García es la que nos puede hablar de dióxido de carbono. Entonces, le damos la bienvenida, por favor, al presidio. Gracias, buenas tardes. Bueno, para quienes no conocen el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que es donde yo trabajo, este instituto es un instituto que lleva más de 35 años dando servicio al sector eléctrico del país. Eso es CFE, Pemex en general. Y bueno, junto con la industria energética del país ha desarrollado varios proyectos y pues su objetivo es seguir contribuyendo con ellos a mejorar, a optimizar y a ver qué nuevas oportunidades hay en el sector eléctrico. Bueno, mi presentación es básicamente el uso de combustibles fósiles. Mucho hemos hablado de cómo ayudar al cambio climático, a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero también estamos conscientes que tiene que ser, bueno, un trabajo en conjunto de todas las tecnologías. Los combustibles fósiles siguen en el panorama, y también se trata de mantenerlos ahí por el tiempo que sea necesario, pero de una forma más limpia. Bueno, como todos sabemos, el crecimiento acelerado de nuestra población, el poder cubrir las necesidades que esta población tiene y el nivel de vida al que se está aspirando en general mundialmente, pues ocasiona que se tengan altas demandas energéticas a nivel mundial. Realmente el uso de combustibles fósiles, al menos en el panorama internacional, continúa siendo el rol dominante hasta probablemente 2050, lo cual significa que hasta esas fechas entonces seguiremos emitiendo gases de efecto invernadero, y eso pues es algo que tenemos que tener en mente. Bueno, en México, México como país es un país petrolero. Básicamente la mayoría de nuestra producción de energía y electricidad está basada en combustibles fósiles. Como ya lo mencionó alguno de nuestros ponentes anteriormente, bueno, la emisión de CO2 que México produce a nivel mundial es aproximadamente el 1.5%, 1.4%, mencionaba nuestro ponente anterior, de las emisiones a nivel mundial, lo cual, bueno, si nos ponemos a pensar, nuestra contribución sería mínima, pero aún así se tiene que hacer, y aún así México ha optado por aceptar compromisos respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es verdad que México, con el panorama que se tiene actualmente, incrementará también su generación energética en los próximos para el 2050 entre 4 o 5 veces más.
La generación eléctrica, bueno, incrementará los gases también, la emisión de gases de efecto invernadero también, entonces pues algo se tiene que hacer para poder reducir esto. Las emisiones que se tienen de CO2 en su mayoría vienen de vehículos. Bueno, ahí la industria automotriz está haciendo sus esfuerzos, tal vez generando combustibles más eficientes o motores más eficientes, cambiando de vehículos convencionales a vehículos eléctricos o tal vez hasta el uso de celdas de hidrógeno. En el caso de la generación de electricidad, bueno, en el caso de México el 31% de las emisiones de CO2 provienen de este sector. También se están haciendo cambios, como por ejemplo cambiar los combustibles a combustibles más limpios, moviéndonos tal vez de carbón a gas natural y haciendo sistemas de generación eléctricas más eficientes como las centrales de ciclo combinado. Sin embargo, bueno, este es el panorama de México. Hay países a nivel mundial que no tienen la oportunidad de poder cambiar de combustible a combustibles más limpios como el gas natural. Afortunadamente en México, bueno, se tiene conocimiento de las reservas del shale gas, lo cual nos puede permitir movernos hacia combustibles más limpios. Sin embargo, pues son escenarios que siempre están variando, ¿no? También depende si tendríamos o no acceso a ese gas. Bueno, como lo mencioné anteriormente, México ha adquirido compromisos en los últimos años. En el 2008, pues, se promulgó la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables, lo cual, pues, es un gran paso, y ya como varios ponentes aquí lo mencionaron, México tiene gran potencial para poder vivir de energías renovables o generar su energía de energías renovables. Para el 2024, el 35% de la energía generada tendrá que ser de origen no fósil, y para el 2050 el 50% por lo menos. Esto significa que también, bueno, obviamente las energías renovables tendrán un empuje en los últimos años, también posiblemente la energía nuclear. Otra ley en la que México que se promulgó en México recientemente fue la del 2012, la Ley de Cambio Climático, en donde también se pretende la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay retos muy fuertes para el 2020 reducir el 30% de nuestras emisiones. Nosotros a veces como científicos nos preguntamos en base a qué se promulgaron estas leyes, ¿no? ¿Cómo saben que la tecnología está lista, que se tienen los recursos necesarios para lograrlo? Pero bueno, ahí están, y entonces el reto es ayudar al país a que cumpla estas leyes. Entonces, bueno, lo interesante aquí es que el cumplimiento de la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables, bueno, es necesaria y se va a dar, pero aún así, logrando la meta del 2050 para las energías renovables, no es seguro que se puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 50%. Por lo tanto, hay que, en el caso del Instituto, junto con la Comisión Federal de Electricidad y CENER, se está viendo la posibilidad, pues sí, de moverse a tecnologías de captura, almacenamiento y utilización de CO2. Y pues de eso les voy a hablar ahora. Bueno, las emisiones de CO2 en el sector eléctrico en el 2011 fueron aproximadamente de 134 megatoneladas. Se pretende que en los próximos años se vaya a disminuir la intensidad de emisión debido al uso de energías renovables, tal vez energía nuclear. Sin embargo, aún así, poniendo el escenario más favorable, es decir, diciendo que en el 2050 ya el 50% de la energía fuera generada con energías alternativas y no con fósiles, y aún así, aunque el 100% de la energía se generara, de la electricidad se generara con combustibles limpios como el gas natural, aún así, pues, los retos que se tienen, pues no se podrían cumplir. Entonces, ¿qué más podemos hacer para bajar la intensidad de estas emisiones? Bueno, en el sector eléctrico ya lleva varios años en que se han empezado a desarrollar tecnologías para captura y reducción de CO2.
Básicamente son tecnologías de absorción, tal vez aquí hay algunos ingenieros químicos, tecnologías de oxicombustión y sistemas más eficientes como la gasificación integrada ciclocombinada. Bueno, todas estas tecnologías que se han enfocado al sector eléctrico también podrían ser utilizadas en el sector industrial, que es otro de los sectores que más emisiones de CO2 tienen. Bueno, para el proceso de captura de CO2 existen diferentes sistemas en cuanto a la captura de CO2 en la producción de energía eléctrica. Básicamente tenemos que, bueno, para producir energía nosotros necesitamos un combustible primario, aire en general, es un proceso de combustión. Dependiendo del combustible, ya sea carbón o gas natural, los gases de combustión que salen de la quema de estos combustibles llevarán entre un 3 y un 15% de CO2 y obviamente nosotros tenemos la energía que queremos para cubrir nuestras necesidades. La idea detrás de la captura de CO2 en procesos de generación eléctrica, bueno, se tienen tres sistemas. El sistema de postcombustión, que es el que está más avanzado y que ya tiene uso comercial en otras aplicaciones. La precombustión, que es un sistema también bastante eficiente, y la oxicombustión, que es un sistema que está en fase demostrativa. Bueno, en el caso de la postcombustión, generamos la energía eléctrica con sistemas convencionales. De ahí se procede a tratar de capturar el CO2 en base a un sistema de absorción con aminas. Este sistema lo que hace es, tenemos un material selectivo al CO2, lo capturamos, lo liberamos, la idea es comprimirlo y usarlo, almacenarlo o usarlo. Y de ahí, bueno, nosotros tenemos los gases que podemos emitir y que ya van limpios de CO2. Este tipo de tecnologías es la que está más avanzada, la que se ha estudiado más, y se ha estudiado más para sistemas con carbón, por ejemplo. Sin embargo, es un tipo de tecnología cara y todavía se está viendo si es posible reducir costos y cómo se hace. Se está tratando de mejorar esta tecnología. La precombustión, bueno, es similar. Tenemos combustibles fósiles, una mezcla de aire o vapor de agua y oxígeno. Es un sistema de gasificación acá. Se producen gases de síntesis que tienen entre el 15 y 60% de CO2, dependiendo del sistema. Aquí la ventaja es que se tiene CO2 e hidrógeno solamente. La separación es un poco más sencilla y el hidrógeno todavía se puede utilizar para generar más energía. Es un sistema, obviamente, que trata de mejorar y optimizar el sistema convencional. La oxicombustión es otro tipo de sistemas que se están estudiando, donde se tiene el combustible, es una combustión normal, pero la combustión se hace solamente con oxígeno. Al final tenemos CO2 y agua y la separación es mucho más sencilla, no es tan cara. Sin embargo, el paso crítico es la obtención del oxígeno, es un proceso bastante caro. Bueno, todos estos tipos de procesos son los que se están estudiando actualmente para aunado a seguir produciendo energía y electricidad a partir de combustibles fósiles, pero también es el intento pues, de los científicos de que esto sea lo más limpio posible y lo más eficiente posible. Bueno, como mencioné antes, la tecnología de extrusión con aminas es la que está más avanzada. Se tiene la tecnología de oxicombustión, la gasificación. Hay otro tipo de sistemas que se están estudiando y que están como en etapas muy tempranas de investigación, como el chemical looping o separación por membranas. El estudiar todo este tipo de tecnologías, aparte de que nos permite o nos podría permitir reducir las emisiones de CO2 en el sector eléctrico, pueden ser utilizadas en otro tipo de industrias y eso también pues, es una ventaja que se podría tener o tecnología que en un futuro se podría tener disponible. De ahí, pues de la captura, otro paso importante y en el que también se tiene que seguir estudiando bastante y para eso necesitamos una interacción con gente de otro tipo de áreas, es el almacenamiento, ¿no?
Aquí ya no nos quedamos solamente los ingenieros químicos, mecánicos y eléctricos o tratando de resolver el problema, pero entonces nos vamos a tener que trabajar con los geólogos. El almacenamiento del CO2 pues depende de muchas variables, ¿no? Y es bastante complejo, es un sistema muy complejo porque depende de los sitios que tengas para almacenar, los sitios geológicos. Se tiene que estudiar bastante los yacimientos en los que se puede inyectar. El CO2 se puede inyectar en yacimientos con hidrocarburos y entonces pues hay un cuestionamiento de, bueno, estás metiendo CO2 para sacar más hidrocarburos. Otro es el almacenamiento real del CO2 en acuíferos salinos o también en depósitos de carbón que no son extraíbles, ¿no? Entonces estamos viendo que pues toda esta tecnología también implica la interacción de muchísimas disciplinas para que se pudiera llevar a cabo. Sin embargo, es algo que ya se está haciendo, ¿no? Y está realmente en etapas tempranas de estudio. Otro tema es, bueno, ya que si somos capaces de capturar el CO2 y es algo tan caro, bueno, pues hay que sacar provecho de esto. Una es pues la recuperación mejorada de crudo. De todas formas, hay veces que para extraer el crudo se está inyectando CO2 que viene de fuentes naturales o otro tipo de químicos también. El CO2, bueno, se puede o se ha llegado a utilizar en la alimentación de invernaderos, para la producción de biocombustibles también, para el crecimiento acelerado de algas y de ahí la generación de combustibles, de biocombustibles. Y también está la idea, y ya varias empresas lo están estudiando, el uso de ese CO2 capturado dentro de la industria química y cementera para generar productos, ¿no? Hay veces que químicos básicos requieren de CO2 y ese CO2 podría ser un CO2 reciclado. La verdad es que el estado actual de estas tecnologías, como lo mencioné antes, está en un estado de inicio, un estado muy temprano. Entonces las oportunidades para nosotros como investigadores en la parte de investigación y desarrollo, pues tenemos muchísimo que estudiar. Obviamente no pensamos resolver el problema por completo porque eso se tiene que dar en una interacción de varias disciplinas, varias tecnologías, pero es una contribución que se hace también. Bueno, en el caso de la energía, vemos que casi todo está en fase demostrativa. Realmente todo lo de captura de CO2 se empezó de una década hacia acá. La etapa comercial, por ejemplo, está dándose ahora. Recientemente, en el caso de la generación de electricidad, de plantas de generación, la primera planta con captura está a punto de abrirse ahora en octubre, que es una planta en Canadá, el Boundary Dam, y que realmente es la primera planta comercial que se tiene y que nos va a traer bastantes resultados. Si esto funciona o no, nos tiene que arrojar bastantes resultados de costos, de si es factible y de qué problemas se presentan. Es una tecnología bastante nueva. Sin embargo, es importante mencionar que también para otras industrias como hierro y acero y cemento, el sistema de captura de CO2 se está empezando a utilizar, se están viendo beneficios a partir de eso. Bueno, proyectos en el mundo con captura y secuestro de CO2, se tienen aproximadamente 75 proyectos. Como se puede ver, casi todos están dándose en Estados Unidos y en Europa, mucho en Reino Unido, Noruega, son los países que más han podido invertir en esto. Sin embargo, pues se prevé que en México tal vez podría ser necesario este tipo de tecnología, y es por eso que también lo estamos estudiando. Bueno, el estado actual de estas tecnologías, pues en aplicación comercial se tienen varios centros en donde se produce gas natural. Junto con el gas natural también, bueno, va acompañado de CO2 y pues se separa y se captura y se almacena, ¿no? Entonces se tienen varios centros en Noruega, Argelia.
uno de los sistemas de captura de CO2 con recuperación mejorada de crudo se tiene ya en Canadá y Estados Unidos, que es en Huevos. Y bueno, la primera planta de generación eléctrica con captura de CO2 es el Boundary Dam, que está por abrirse en octubre. ¿Cuáles son los principales problemas y las áreas de oportunidad para investigación y desarrollo? Bueno, es prácticamente la implantación de estos sistemas. Son sistemas muy complejos, sistemas que están en estudio. En el tema de captura, pues el costo del proceso es un costo que es caro, lo que hace que el costo de energía se incremente. Se tienen retos, por ejemplo, en la captura, de tener solventes que sean lo suficientemente buenos y no tan caros que no se degraden. Esa es otra área en la que se está trabajando. Y la integración de procesos, ¿no? De cómo hacer que este sistema de captura de CO2 integrado con generación de energía se pueda reusar casi todos la energía y hacerlo más, pues más eficiente. Entonces, en ese caso hay muchas áreas de oportunidad dentro de este tipo de sistemas. Se tienen retos en la operación, ¿no? Temas de corrosión, temas de transporte de CO2, que es caro, temas de verificar que la fuente y el destino donde se almacena el CO2 realmente sean buenos y se quede ahí el CO2 y no vuelva a salir y se emita nuevamente hacia la atmósfera. Se tienen todos los retos de los posibles usos que se le puedan dar, como la recuperación mejorada de petróleo, el uso en los viveros, en la producción de nuevos materiales o químicos básicos. Y todo esto implica que se va a tener que generar, en caso de darse esto, pues la tecnología y la gente que tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Ahorita realmente se está en una etapa de construcción de capacidades. Bueno, las reflexiones que hemos hecho respecto a esta tecnología de captura, secuestro y uso de CO2 es que es una tecnología pues que es necesaria en caso de que se quieran alcanzar o se quieran cumplir con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Pues obviamente su grado de participación depende del uso de otras opciones como las energías renovables o la energía nuclear. El principal reto es abatir costos de captura y garantizar la seguridad del funcionamiento. Y bueno, que para nosotros como científicos y para ustedes como estudiantes, que implica que tenemos que empezar a interactuar en grupos multidisciplinarios, en donde los ingenieros químicos se tienen que comunicar con los geólogos y se tienen que entender cada una de las áreas, porque ya son sistemas bastante complejos, en donde ser especialista en un solo punto no te ayuda a resolver el problema. Entonces se necesita de la interacción con muchas otras áreas y bueno, ese es parte del reto, hacernos trabajar juntos. Bueno, eso es todo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leslie García. Agradecemos mucho su participación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Audio. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Mi pregunta es para la doctora Leslie García. Si nosotros ya hablamos mucho de los usos que se le podría dar al carbono una vez capturado, pero si nosotros hiciéramos un balance de las emisiones que se están teniendo de la captura de carbono y las necesidades o las áreas en donde se podría utilizar, ¿cómo sería este balance? ¿Tendríamos más necesidad o más emisión o estaría balanceado? Creo que es algo importante, ¿no? Bueno, pues lo que estamos emitiendo es muchísimo. Capturarlo, eso pues, es un reto. Y aún así supongo
supongamos, este tipo de, por ejemplo, de usos que se le puede dar están bajo estudio, ¿no? También. Yo creo que aún así, utilizándolo, nos quedaríamos cortos respecto a la emisión que tenemos o como estamos. Sin embargo, son salidas que hay, de poderlo usar. También incluye el mercado que se haga, ¿no? O sea, ciertos químicos básicos a partir de CO2, bueno, está haciendo que a los químicos de ahora se orienten a las rutas de producción, porque de repente tienes profesionales o rutas convencionales por las que produce cierto químico y de repente ves cuando el CO2 pueda llegar al mismo producto, pero entonces es un análisis y un cambio en todo el sistema de cómo se ha venido produciendo. También eso está bajo estudio, pero ya se está haciendo, ¿no? Un caso específico, por ejemplo, de Shell, ¿no? Shell produce monoetilenglicol, o bueno, tiene el proceso de producción de monoetilenglicol. En el pasado se hacía a partir de etileno y agua. Bueno, ahora ellos crearon una nueva ruta en donde usan CO2 y otras materias primas para producir monoetilenglicol. Entonces, el etileno, que provenía de una fuente fósil, ya no lo están usando, se usa en menor cantidad. Entonces, que está todavía en duda, pero está haciendo a la gente moviéndose a buscar oportunidades para usar. Hello, I'm speaking English, sorry. Hello. Yes. Question is, how would you begin to convince someone in charge of an oil company or an entity dependent on an oil company that renewable energy is the way forward to power the Earth's systems when they have personal and very large financial investments in the way things are right now? It's an excellent question, because that's precisely the problem I was trying to allude to when I perdón, estoy hablando inglés. I'll answer in Spanish, okay? I'm sorry. Precisamente el problema que yo estaba tratando de referirme es ese, ¿no? que es una situación muy difícil porque la economía hoy así está, es más, así la diseñamos. Y entonces, para movernos de donde estamos hoy a un lugar en donde estamos utilizando energías que no están emitiendo CO2 o que emiten CO2 de una manera reducida, pues tenemos que pensar en cambiar infraestructura, en cambiar sistemas financieros, sistemas legales, costumbres y realmente cambiar de alguna manera la estructura de poder. Porque la estructura de poder es función de dónde se están generando los recursos y de cómo se dan los procesos políticos y demás, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando estamos hablando de un sistema muy complejo. Una cosa es entender el sistema como lo tenemos hoy, tener una visión para donde queremos estar en el futuro, trazar rutas para llegar ahí, pero esas rutas es donde nos vamos a encontrar con una serie de piedras en el camino o de escollos que nos van a desviar,
Entonces, yo por eso insisto en que son las generaciones que ustedes son los que tienen que cambiar eso. Yo estoy haciendo lo que yo puedo por cambiar eso ahorita, pero me topo con una pared cada 2 minutos y me seguiré topando con la pared. Pero lo tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que seguir trabajando para que el día de mañana haya muchas más energías renovables y que el uso de energía, algo que bueno, no mencioné específicamente, pero sin duda las energías fósiles van a estar aquí y van a seguir aquí, ¿sí? La energía fósil no va a desaparecer. El caso de Abu Dhabi. Abu Dhabi, o los Emiratos Árabes, tienen 150 años de energías probadas. Es decir, ya saben que el petróleo está ahí. Y al ritmo de utilización actual, en 150 años no se acaba. Entonces, ¿por qué un lugar como Abu Dhabi está invirtiendo en investigación en energías renovables? ¿Para qué? Bueno, porque tienen una visión que dicen, bueno, el mundo no puede continuar bajo esta trayectoria. Tenemos que cambiar nuestros modelos y tenemos que empezar a pensar en cómo generamos conocimiento en otros frentes para poder ir cambiando esa situación. Lo que sí les puedo decir es que mucha de la investigación y mucho del desarrollo que se está dando hoy en energía tiene que ver con el uso eficiente de la energía que utilizamos hoy. Somos muy ineficientes utilizando energía fósil hoy. Los procesos que utilizamos, y lo acaba de mencionar aquí mi colega, son sumamente ineficientes porque los diseñamos cuando había mucha energía y realmente no nos interesaba qué tanto desperdiciáramos en el proceso. No buscábamos otro proceso que fuera más eficiente. Entonces, mucho del trabajo en el cual ustedes van a estar involucrados va a ser en eso, en diseñar procesos más eficientes, en diseñar procesos que no tengan pérdidas, ¿sí? Aquellos que están familiarizados con las leyes de la termodinámica saben cómo se calculan las eficiencias en un sistema. Bueno, pues ese es el secreto, buscar que los sistemas que tenemos sean tan eficientes como puedan ser. Y por supuesto buscar nuevos sistemas que nos permitan usar energía de una mucho mejor manera. Un momento, me gustaría que se presentaran antes de preguntar. Les presento a las personas que ya preguntaron. Él es Fernando Hierro, trabaja con Ceneices, y la otra pregunta la hizo Ana Thomas, que viene de Jamaica. Me hace muy interesante que vean quiénes son y dónde vienen a preguntar. Ahora la pregunta la tiene. Soy Carlos Villanueva, profesor jubilado de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Química, con 32 años de experiencia en la Comisión Federal de Ciudad de México. Ya que mencionaste, Alejandro, a los Emiratos Árabes Unidos, a nosotros los ingenieros nucleares nos llama mucho la atención que hayan operado 4 reactores nucleares a Corea. Tú que estás muy cerca y mirando lo que está sucediendo ahí, ¿cuáles son las razones por las cuales este país pequeño, que tiene grandes recursos petroleros, está apostando de la energía nuclear? Hay un debate a nivel mundial que empieza por la pregunta de decir, ¿la energía nuclear es una energía renovable? No. ¿Es una energía limpia? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Por qué? Bueno, sí, no emite CO2, ¿sí? Pero existe el problema de qué hacemos con los cartuchos que usamos para producir la energía nuclear. ¿Dónde los almacenamos? ¿Qué vamos a hacer con esa energía? O con ese desperdicio. Entonces, los Emiratos Árabes están apostando a la energía nuclear, porque en los Emiratos Árabes hay un problema muy grande, y voy a tocar en ese tema en la siguiente ponencia, pero es el tema del agua. Básicamente, no hay agua. Entonces, todo el agua que se utiliza en los Emiratos Árabes es agua desalinizada. Y la cantidad de energía que se utiliza para desalinizar el agua es impresionante. Entonces, si empezamos a pensar en la cantidad de emisiones, de hecho los Emiratos Árabes
ahí se anda dando un equilibrio con Qatar para ser el país más contaminante del planeta, precisamente porque per cápita emiten tantas emisiones porque necesitan desalinizar el agua que bueno, es un tema muy complicado. Entonces, están invirtiendo en energía nuclear para que cuando menos el tema de la desalinización esté resuelto. Es un tema estratégico en parte desde su perspectiva y por eso es que lo están haciendo. Hola, soy Fernando Espósito de EIR de Argentina. Bueno, primero quiero hacer dos comentarios con respecto a las ponencias y al tema en general. Por un lado, bueno, algo bastante obvio para mí, me imagino que mucha gente lo sabe, aunque no se dice, o sea, el asunto de que no hay consenso como tal, lo mencionó el primer conferencista, no hay consenso como tal en cuanto a la cuestión del calentamiento global y menos con respecto a lo del dióxido de carbono, aunque se diga como una obviedad acá y en muchas otras conferencias en realidad no existe ese consenso científico. Uno camina un poquito acá a Ciencias de la Atmósfera de la UNAM o a Geofísica y sabe que hay científicos, aunque sean poquitos, que no piensan, no creen y han demostrado que el dióxido de carbono no tiene que ver con esto, ¿no? Lo segundo que viene de la mano con esto es que sí, detrás de esto hay una cuestión política bastante evidente, digamos, desde que se creó el IPCC, desde que Margaret Thatcher creó el IPCC, por ejemplo. Entonces, la agenda verde, la cantidad de dinero que hay para las investigaciones que tienen que ver con todo este campo, pues tiene que ver con eso, ¿no? Entonces la pregunta en realidad puede ser para los dos, como tercer comentario o pregunta, justamente esto que están mencionando de la energía nuclear, pues en mi país es la opción que se ha elegido, pero no es el único país. Vemos la colaboración con energía nuclear de países que justamente van en contra de lo que son las políticas de la globalización. Más bien vemos los países del transatlántico, que son los que están metidísimos en la agenda verde y tratando de descarbonizar. Cuando hay países que no se comen ese cuento y quieren realmente desarrollar a sus poblaciones. Y solamente yo creo, no creo que haya mucha discusión con respecto a eso, solamente si hay desarrollo se puede realmente hacer algo con respecto al medio ambiente. Planteando energías alternativas ineficientes se va a generar más pobreza y eso pues se puede discutir más, pero la pregunta es justamente qué piensan de estos países, de todo lo que es Asia-Pacífico o incluso estos que mencioné de nuestro continente, Argentina, Bolivia, que están apostándole a la energía nuclear en grande. No es como el ejemplo de Emiratos Árabes Unidos, es China, Rusia, Corea del Sur, países que no solamente están apostando a la energía nuclear de fisión, sino como China, que tiene un programa espacial para minar la Luna y extraer helio 3 para la fusión nuclear. Gracias. Bueno, gracias por los comentarios y las preguntas. Bueno, creo que al final, y ya varios de nuestros ponentes lo mencionaron, lo peor que un país puede hacer es apostarle todo a una sola tecnología. Al final se trata, y depende de los escenarios de cada país, qué tecnologías vas a tener, pero realmente entre más diverso tengas y más desarrollado tengas las diferentes opciones, bueno, eres más flexible en cuanto a los cambios de economía o de presión social que haya, ¿no? En el caso de México es un país, pues sí, petrolero, con alto reservas de combustibles fósiles, y creo que el que ya se empiece a abrir al uso de renovables, al uso de nuclear también, le va a permitir ser más flexible y no quedarse casado con una sola tecnología, porque los escenarios en cuanto a combustibles y disponibilidad es tan variado y tan incierto que creo que lo peor que puede hacer un país es quedarse con una sola tecnología y creer que todo va a estar así, ¿no? Yo más bien, y tal vez es mi formación científica, creo que hay para todos, para investigar y para poder resolver los problemas en cuanto a la demanda energética, ¿no? Al final creo que es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto y con diferentes tipos de
de fuentes de energía. En efecto hay agendas de diferente índole, ¿no? Hay una agenda verde, sin duda, pero también hay una agenda muy poderosa, muy rica, ¿no? Que trata de desacreditar, ¿no? el tema científico. Es un debate en el cual no tiene caso entrar aquí, pero sí es importante, y yo lo único que diría es que hay que mantener una mente crítica, una mente abierta, y hay que buscar soluciones que sean las adecuadas para cada país y para cada región. No todas las soluciones son aplicables a todos lados, entonces cada país tiene el derecho de decidir, ¿no? Qué tipo de matriz energética es la que mejor le conviene. El tema con la energía nuclear no solo es un tema del uso, sino que pues tiene temas políticos importantes, ¿no? Hay una preocupación mundial por la proliferación, hay una preocupación porque la tecnología cae en las manos inadecuadas, etc., ¿no? Entonces, sin duda, todas las opciones tienen ventajas y desventajas, y cada país tendrá que decidir, y cada región tendrá que decidir qué mejor combinación es la que puede funcionar. Yo creo que al final del día el tema energético va a ser un tema mundial, no va a ser un tema local ni un tema regional, va a ser un tema mundial que eventualmente, como habitantes de este planeta, vamos a tener que regular los seres humanos. Entonces va a ser una serie de transformaciones para llegar ahí, pero bueno, yo creo que no tenemos las respuestas por hoy, y las respuestas las iremos encontrando como vamos caminando. Ya veremos si la gente que dijo que cuando aumente la temperatura a 2 grados y que tiene que ver con el CO2, si es que llegamos ahí y se da, bueno, veremos qué tipo de soluciones le podremos dar en ese momento. En los años 60 del siglo pasado, ¿no? La gente decía que los seres humanos no iban a poder llegar al año 2000 porque no iba a haber suficiente comida para alimentar a 6.000 millones de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hicieron ese cálculo, una hectárea de maíz daba 2 toneladas. Hoy una hectárea de maíz da 22 toneladas, ¿no? A través del desarrollo tecnológico y demás. Entonces, ¿cómo es que estamos alimentando a 7 billones de personas hoy, o 7.000 millones de personas? Pues a través de la tecnología, y eso es a lo que mucha gente aprecia, ¿no? Que la tecnología de la fusión o de otro tipo de usos de la tecnología nuclear va a ser una solución de largo plazo para la humanidad. ¿Podemos contestar esa pregunta hoy? Pues no, tenemos que trabajar para ello. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más, una por acá y otra en esta esquina. Por cuestiones de tiempo, vemos cómo vamos, a ver si nos da tiempo de tener una o 2 más. Gracias. Hola, yo soy Paulina Sánchez, soy arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y bueno, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la implementación de sistemas vivos en procesos de extracción de CO2. O sea, si el objetivo es mitigar el efecto invernadero, bueno, el efecto natural que provoca el CO2, etc., en los ecosistemas, ¿por qué no se consideran los sistemas biológicos como principales agentes de reversión o de mitigación de estos efectos? O sea, ¿cómo es muy descabellado pensar que capitalizar la vegetación o generar una especie de producción de sistemas biológicos como parte de este sistema tecnológico? A ver si te entendí. Tú hablas sobre poder implementar sistemas biológicos a la parte de captura de CO2. Bueno, eso ya hay gente que lo está estudiando, ¿no? El poder capturar, porque al final el CO2
bueno, no es un compuesto químico malo, ¿no? O sea, el CO2 también lo necesitan las plantas y es necesario en ciertos casos. Lo malo es la concentración en la que se encuentra, ¿no? Es por eso que en cierto punto el poderle dar usos, y se ha visto, ¿no? Poderlo utilizar en invernaderos, poderlo utilizar en crecimiento de algas para producir otro tipo de biocombustibles, eso se está dando y es otra de las fuertes iniciativas que se tiene para poder reducir, ya ni siquiera digas poder reducir CO2 para eliminar o minimizar el cambio climático, poderlo reducir para poder tener sistemas más eficientes, en donde pueda no tener residuos, pero tener nuevas materias primas que se puedan reusar, ¿no? Y es parte de hacer los procesos más eficientes, de poder reusar lo que antes era un desperdicio y poder optimizar tus materias primas al máximo, ¿no? Entonces, esto se está dando. ¿Qué tan eficiente es? Bueno, es una pregunta que todavía se tiene, pero creo que en ningún momento, bueno, es benéfico para todo este tipo de sistemas que se quiere estudiar y respecto a la captura de CO2. Pues ha estado en todos estos años más enfocado a combustibles fósiles, pero sin embargo en el instituto se cuenta con departamentos de energías renovables también, no directamente plantas, es algo que se está empezando a estudiar, pero estoy casi seguro que hay otros centros de investigación en México que sí lo están haciendo. Nada más para ahondar en ese tema, el uso de energía en los edificios y en las casas es uno de los usos de energía más fuertes que tenemos, ¿sí? Más de una tercera parte de la energía que utilizamos es en nuestras casas. Entonces, el diseño de cómo pensamos diseñar nuestra casa, nuestra vivienda, nuestros edificios comerciales, tiene un impacto muy fuerte en cómo utilizamos la energía. Hay esfuerzos como es el LEED, ¿no? El Leadership in Energy and Environmental Design, en donde yo estoy ahorita trabajando en el Instituto Mazda. Los edificios de todo el campus usan 50% de la energía que utiliza un edificio tradicional en Abu Dhabi y el 50% del agua que utiliza un edificio tradicional en Abu Dhabi. Por supuesto que en cualquier tipo de sistema necesitamos considerar qué es lo que entra al sistema y qué es lo que sale. No sé si estés familiarizada con un libro que se llama Cradle to Cradle, que habla de la cuna a la cuna. Entonces, lo que tenemos que pensar es en diseñar sistemas, diseñar todo, de hecho, pensando de cómo los materiales que utilizamos para diseñar este apuntador láser, ¿qué va a pasar cuando este apuntador láser termine su vida útil? El plástico que estamos utilizando aquí, ¿cómo lo vamos a utilizar en la siguiente generación? Y tiene mucho que ver también con cómo diseñamos nuestras casas, cómo diseñamos nuestros lugares habitables y cómo es que idealmente, ¿no?, cada casa debiera de tener su propia planta de tratamiento de agua para que cuando el agua que sale de nuestras casas sea un agua relativamente limpia o similar al agua que entró antes de que la utilizáramos. Entonces, yo creo que hay retos muy importantes en todas las disciplinas y la arquitectura no es un reto pequeño en ese sentido. Okay. I have a kind of suggestion. Besides capturing CO2, we could start by reducing the level of emission of nocive gas in the atmosphere. For example, there are countries in Latin America where about 1% of energy used in this country is dedicated to electricity. For example, in Haiti, more than 70% of energy used in the country, they use it for cooking. People use a lot of stove using charcoal. So I think we should have many programs that will change the conception, the model of the stove people use in this country to reduce
the level of emission of CO2, CO, and other gas in the atmosphere. And then we will capture the CO2 coming from other. Yes, that is actually completely true. The statistics out there say that about 10% of the world's energy use is biomass. But unfortunately, the biomass that's being used is actually not being used properly. It's actually people scavenging for firewood to warm themselves and to cook. And that's the worst kind of use that we can use for biomass. So there's a lot of work that needs to be done in putting efficiency into those processes. And many projects, for example, in Africa, are getting people to use they're calling them smart cookers, because what they're doing is that they're using a concentrated form of biomass, avoiding people having to travel several kilometers a day to get more biomass so that they can cook their food. So when I talk about energy efficiency, when we think about biomass, there are huge components of energy efficiency that need to be incorporated into our current system. It has to do with poverty alleviation, it has to do with economic development, it has to do with many different factors. But that's actually one of the major focus areas for IRENA. It's actually also one of the major focus areas for the UN. So it is a problem that we need to deal with, and there's a lot of technology that can be developed that people like you need to develop to get us there. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Se nos terminó el tiempo. Les damos reconocimientos a nuestros ponentes. Ahorita están arriba los box lunches porque ya tienen cara de hambre.